Hola mentes del mañana, vamos a continuar con estos cursos de talleres de matemática referente a trigonometría y a continuar actualizando los videos anteriormente publicados sobre funciones trigonométricas en la circunferencia trigonométrica, pero en función a sus coordenadas. Ya tenemos trazado la circunferencia en el sistema de coordenadas rectangulares y a partir de ello vamos a encontrar una serie de fórmulas que nos van a servir bastante en el desarrollo de las funciones trigonométricas en función a sus coordenadas. Veamos, como nos indica las coordenadas respecto del origen, que es O, vamos a trazar el radio hacia un punto cualquiera de la circunferencia. Recuerden, nuestra circunferencia tiene radio igual a la unidad. Tomemos un punto en el extremo del radio, que va a ser el punto P, de coordenadas X e Y, donde X es el valor de la abscisa y Y el valor de la ordenada. Grafiquemos en el sistema de coordenadas rectangulares, en X en Y. Desde el punto P trazamos una perpendicular hacia el eje X, y donde interseca es el valor de la abscisa, es decir, el valor de X. Luego, desde el punto P, trazamos una horizontal hacia el eje Y, y donde interseca es el valor de la ordenada, en este caso el valor de Y. Recuerden que anteriormente hemos aprendido a graficar puntos en el sistema de coordenadas rectangulares. Ahora, respecto al eje X positivo, tenemos el ángulo, lo vamos a denotar el ángulo alfa, respecto al eje X positivo. Ahora, de la distancia del punto al eje X viene a ser el valor de la ordenada, es decir, este valor, esta distancia. Por lo tanto, esta distancia de acá viene a ser el valor de Y. Ahora, del punto, la distancia del punto hacia el eje Y es el valor de la abscisa, es decir, esta distancia de acá. Por lo tanto, para nosotros ese valor de ahí viene a ser X. Ahora, recuerden que este segmento de acá, el segmento vertical, interseca el eje X en un punto D, si hablamos en función a sus coordenadas. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a duplicar esta circunferencia, fíjense, y vamos a hacer el análisis y a recordar la gráfica de funciones trigonométricas, especialmente de seno y coseno, en la circunferencia de radio igual a la unidad. El segmento PD, recuerden, lo voy a trazar de color rojo, como habíamos hecho en videos anteriores, y además hemos deducido que viene a ser la función seno del ángulo alfa. Ojo, en la circunferencia de radio igual a la unidad. Ahora hagamos el siguiente análisis. Anotemos acá. El segmento PD es igual a seno del ángulo alfa. No se olviden ese detalle. El segmento PD es igual a seno del ángulo alfa. Ahora, volvamos al anterior gráfico. Acá, el segmento PD, o la distancia PD, voy a anotar acá, PD, va a ser igual al valor de Y, si hablamos en función a las coordenadas, al valor de Y. Anotamos acá. Ahora bien, atentos, atentas. Nosotros tenemos PD igual a Y y PD igual a seno de alfa, y este segmento de color rojo es el mismo en el primer gráfico. Por lo tanto, en lugar de PD voy a anotar el valor de Y. PD para nosotros es Y. Aquí anotamos Y, y Y viene a ser igual a seno de alfa, y este es un dato muy importante. En conclusión, que llegamos que el valor de la ordenada es igual a seno de alfa, en el radio igual a 1, ojo, en una circunferencia de R igual a 1. Ahora veamos, analicemos el segmento OD, este segmento de acá, lo voy a hacer de color azul, y esto vimos también en funciones trigonométricas en la circunferencia trigonométrica. El segmento OD viene a ser coseno del ángulo alfa. Ya, si quieren más detalles les voy a dejar el enlace para que recuerden la gráfica de funciones trigonométricas en la circunferencia trigonométrica. Anotemos entonces, el segmento OD
viene a ser igual a coseno del ángulo alfa. Listo, ya tenemos ese detalle. Ahora, volvamos a nuestro gráfico en función a las coordenadas. La distancia OD, esta distancia de acá, voy a anotarlo en este sector, OD, será igual a ¿qué valor? ¿Qué dicen ustedes? Correcto, va a ser igual al valor de X. OD es igual a X. Por lo tanto, miren, este segmento de color azul OD es el mismo que este segmento de acá, OD. Por lo tanto, en lugar de OD, vamos a anotar el valor de X, que es el valor de la abscisa del punto P. Por lo tanto, decimos X va a ser igual a coseno del ángulo alfa. Perfecto. Ya tenemos este detalle que nos va a ayudar también bastante para encontrar los valores de las funciones trigonométricas partiendo de los ángulos notables. Entonces podemos indicar, el punto P tiene coordenadas X e Y, lo voy a anotar en este sector. Miren lo que voy a hacer. Ahora, esto va a ser igual, lo puedo escribir de la siguiente manera. Voy a copiar el punto P, en este sector, el punto P, abrimos los paréntesis, y en lugar de la abscisa X, en lugar del valor de X, vamos a anotar el valor que hemos obtenido, que es coseno del ángulo alfa. Fíjense, anotamos la coma que separa al par ordenado o a las coordenadas, y en lugar de Y anotamos seno del ángulo alfa. Seno del ángulo alfa. Entonces, aquí voy a cerrar antes los paréntesis. Tenemos en función a las coordenadas, que es X e Y, hemos escrito ahora en función a las funciones trigonométricas, donde coseno de alfa es el valor de X, los valores de coseno de alfa es valores de X, y los valores de seno de alfa van a ser los valores que vamos a encontrar en el eje Y. En el eje Y. No se van a olvidar este detalle, ya que nos va a servir bastante esta relación que hemos encontrado. ¿De acuerdo? En lugar de en el punto P de coordenadas X e Y, hemos anotado P, abscisa coseno de alfa y ordenado seno de alfa. Muy bien. Ahora, miren, como ya tenemos la función seno y coseno, especialmente en los ángulos notables que hemos hallado anteriormente de 30, 45 y 60 grados, vamos a hacer el siguiente análisis. Y vamos a ya adelantar o dar un preámbulo referente a identidades trigonométricas, puesto que estas fórmulas nos van a ayudar. Lo que nos falta es tangente, porque seno y coseno ya lo tenemos. Fíjense, del triángulo rectángulo que tenemos en la circunferencia trigonométrica, tangente es igual a cateto opuesto, que es Y, sobre cateto adyacente, que es X. Entonces tangente de alfa es igual a Y sobre X. Pero ahora, entonces, miren, tangente de alfa va a ser igual a una nueva fracción. En lugar de Y vamos a anotar seno de alfa, el valor que hemos obtenido, ¿no? Y es seno del ángulo alfa. ¿Listo? Y en lugar de X que está en el denominador, vamos a anotar coseno del ángulo alfa, que es el valor de X también. ¿Listo? Por lo tanto, tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa, que es una identidad o relación trigonométrica por cociente. Siguiente función trigonométrica, cotangente del ángulo alfa va a ser igual, según el triángulo tenemos cateto adyacente, que es X, que también es una función inversa tangente, numerador X, sobre el cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto, X sobre Y. Perfecto, reemplacemos valores. Cotangente del ángulo alfa va a ser igual, y nuevamente una nueva fracción. En lugar de X vamos a anotar coseno del ángulo alfa, y en lugar de Y vamos a anotar seno del ángulo alfa. Perfecto, y esta también es una relación o una identidad trigonométrica por cociente, que lo vamos a utilizar para hallar los valores. Ya tenemos tangente, cotangente, nos falta ahora secante. Secante del ángulo alfa va a ser igual
a, según el triángulo rectángulo, hipotenusa, que es R, en este caso R vale 1, voy a copiar acá, sobre cateto adyacente. El cateto adyacente es X. Entonces anotamos 1 sobre X. Vayamos reemplazando valores. Entonces decimos, secante del ángulo alfa va a ser igual a, el numerador mantenemos 1 sobre X, pero para nosotros X es coseno de alfa. ¿Listo? Y miren, ya hemos obtenido otra fórmula, en este caso otra identidad, que es una identidad inversa. Continuemos con las funciones trigonométricas. Cosecante del ángulo alfa. Cosecante del ángulo alfa. Esto va a ser igual, según el triángulo de radio igual a la unidad, hipotenusa. La hipotenusa es R, pero R vale 1, sobre el cateto opuesto. El cateto opuesto es Y. Anotamos aquí Y. Perfecto. Vayamos reemplazando valores. Entonces indicamos que cosecante de alfa va a ser igual a una nueva fracción, donde el numerador viene a ser 1, copiamos tal como está, y en lugar de Y vamos a anotar seno de alfa. Listo, ya tenemos cosecante de alfa igual a 1 sobre seno de alfa. Estas son las 4 fórmulas complementarias que también son conocidas como identidades trigonométricas que vamos a utilizar. O también podemos utilizar estos valores de acá, donde está el valor de la abscisa y el valor de la ordenada. Cualquiera de las dos nos va a servir, pero para irnos familiarizando podemos utilizar las identidades trigonométricas a partir de seno y coseno y a partir del punto P de coordenadas X e Y. ¿De acuerdo? Ya en el siguiente video vamos a encontrar los valores de las funciones trigonométricas de 0 grados, 90, 180, 270 y 360 grados con la ayuda de estas fórmulas que hemos encontrado en este video. Espero que les haya agradado, les invito a suscribirse a mi canal, de la misma manera les pido que puedan compartirlo y no se olviden de darle clic en la campanita para recibir las notificaciones. Hasta la próxima.